Escogidos con propósito. La promesa del nacimiento de Juan el Bautista. ¿Te has sentido alguna vez olvidado por Dios? Como si tus oraciones no pasaran del techo, o como si las promesas que alguna vez recibiste estuvieran fuera de tu alcance. En Lucas 1, del 5 al 25, encontramos una historia que nos recuerda que Dios no se olvida de sus hijos ni de sus planes perfectos, incluso cuando parece que el tiempo se ha agotado. Es una historia que nos invita a mirar más allá de nuestras limitaciones y a confiar en que Dios obra en lo imposible, escogiendo vidas comunes para cumplir propósitos extraordinarios. Zacarías y Elizabeth eran un matrimonio justo e íntegro, comprometido con Dios en todas las áreas de su vida. Ambos venían de linajes sacerdotales, familias dedicadas al servicio del templo y a la mediación entre Dios y el pueblo. Vivían con un anhelo insatisfecho, no tenían hijos. En su cultura esto no solo era una gran tristeza, sino que también podía interpretarse como una señal de desagrado divino. Sin embargo, Lucas recalca que eran intachables delante de Dios, viviendo con una fe auténtica, sin dobleces, tanto dentro como fuera del templo. El día en que Zacarías fue seleccionado por sorteo para entrar al lugar santo a quemar incienso fue un comienzo de un milagro. Para entender el contexto, debemos saber que en aquellos tiempos los sacerdotes estaban organizados en turnos y solo una vez en la vida un sacerdote tenía la oportunidad de entrar al lugar santo. Esto era determinado por sorteo debido a la gran cantidad de sacerdotes disponibles. El lugar santo dentro del templo era un lugar de suma reverencia, donde solo el sacerdote designado podía entrar para quemar inciensos y orar por el pueblo. Esta experiencia era tan sagrada que para muchos sacerdotes representaba el punto culminante de su vida ministerial. El incienso, al arder, representaba las oraciones accediendo al cielo. Mientras Zacarías cumplía esta tarea, el pueblo esperaba fuera en oración, esperando que su intercesión llegara a Dios. Durante este momento único en su vida ocurre algo extraordinario. El ángel Gabriel se le apareció, anunciando que su oración había sido escuchada. Elizabeth, su esposa, daría a luz un hijo que no sería un niño común, sino alguien destinado a preparar el camino para el Mesías. Imagina el impacto de estas palabras. Quizás Zacarías ya había dejado de orar por un hijo hace muchísimo tiempo, resignado a su realidad de vejez y esterilidad. Pero Dios no olvida las oraciones que hacemos desde un corazón sincero, incluso cuando nosotros mismos hemos perdido la esperanza. Sin embargo, Zacarías respondió con incredulidad. ¿Cómo puede ser esto si yo soy viejo? Su mirada se enfocó en las limitaciones humanas de él, olvidando que estaba ante el Dios que hace lo imposible posible. La duda de Zacarías nos recuerda cuán fácil somos de permitir que las circunstancias definan nuestra fe. En ese momento, el ángel Gabriel lo corrige con firmeza y le dice: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado para hablarte y darte estas buenas nuevas. Por su incredulidad, Zacarías quedó mudo hasta que la promesa se cumpliera. Este silencio forzado no solo fue una corrección de parte de Dios para su incredulidad, sino también una oportunidad para que reflexionara profundamente sobre el poder de Dios.
Cuando Zacarías salió del lugar santo, la multitud que esperaba afuera se dio cuenta que había tenido una experiencia sobrenatural. Al no poder hablar, Zacarías intentó comunicarse con señas, lo que provocó asombro y especulaciones en el pueblo. Ellos comprendieron que habían visto una visión dentro del templo, pues su estado reflejaba la solemnidad de lo que había ocurrido. Este silencio se convirtió en un testimonio visible de que algo extraordinario estaba sucediendo, algo que no podían comprender plenamente en ese momento. Durante los meses que siguieron, Zacarías permaneció en silencio, observando cómo la promesa de Dios comenzaba a cumplirse. Aunque no podía hablar, su silencio fue un testimonio de poder de Dios y de la seriedad de sus planes. Al final del embarazo de Elizabeth, cuando su hijo nace, los vecinos y familiares insistieron en darle al niño el nombre de Zacarías, como era de costumbre que se le colocara el nombre de los padres. Sin embargo, Zacarías escribió en una tablilla: su nombre es Juan. En ese instante su lengua fue desatada y comenzó a hablar alabando a Dios. Cuando Zacarías volvió a hablar, lo hizo lleno del Espíritu Santo, profetizando sobre el propósito de su hijo y glorificando a Dios por la redención que estaba trayendo a su pueblo. Su cantito, conocido como el Benedictus, que está en Lucas del 1:68 al 79, es una de las declaraciones más poderosas en las Escrituras. Reconoció que su hijo sería llamado profeta del Altísimo, que iría delante del Señor para preparar el camino, dando a su pueblo conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. El papel de Zacarías en la historia de Jesús fue significativo. No solo fue el padre de Juan el Bautista, el precursor del Mesías, sino también un ejemplo de que cómo Dios usa nuestras vidas, incluso en medio de nuestras dudas, para cumplir su propósito eterno. Su silencio y su posterior alabanza reflejan el camino de transformación espiritual, de la incredulidad a la fe, de la duda a la proclamación de la fidelidad de Dios. Esta historia nos deja profundas lecciones. Primero, que Dios siempre responde a nuestras oraciones, aunque no sea en nuestros tiempos o a nuestra manera. Su silencio no significa olvido, significa preparación. Segundo, que nuestras limitaciones no limitan a Dios. Él escoge lo débil para mostrar su poder y lo imposible para revelar su gloria. Tercero, que la fe es esencial para participar en los propósitos de Dios. La duda de Zacarías no detuvo el plan divino, pero sí lo privó a él de experimentar plenamente la alegría del proceso. Finalmente, que Dios transforma nuestras debilidades en oportunidades para glorificar su nombre. Hoy quiero que reflexionemos sobre estas preguntas. ¿Hay oraciones en tu vida que has dejado de hacer porque crees que ya es demasiado tarde o que nunca se cumplirán? ¿Estás confiando en las promesas de Dios aun cuando tus circunstancias parecen imposibles? ¿Qué puedes aprender de la transformación que sufrió Zacarías desde la incredulidad hasta la proclamación de la fe? ¿Cómo puedes rendir tus limitaciones a Dios y confiar en que Él cumplirá su propósito en tu vida? Oramos. Señor, gracias porque en tus manos no hay imposible. Perdóname por las veces que he dudado de tu poder y he permitido que mis circunstancias nublen mi fe. Ayúdame a confiar que en cada oración que elevo a ti es escuchada y respondida en su tiempo perfecto. Hazme una persona íntegra, fiel en todo momento y prepara mi corazón para cumplir el propósito para el cual me has llamado. Dame la valentía de creer, incluso cuando no entiendo, y úsame como instrumento para llevar tu mensaje al mundo. En el nombre de Jesús, amén. La historia de Zacarías nos recuerda
que Dios trabaja en los detalles de nuestras vidas, incluso cuando no entendemos sus tiempos o métodos. Su silencio puede ser un espacio de preparación y sus promesas nunca fallan. Zacarías al final no solo vio la fidelidad de Dios, sino que tuvo el privilegio de proclamarla. Dios también tiene un propósito especial para tu vida. Confía en Él y en sus tiempos perfectos.